Bueno, quiero primero darle gracias a mi hermano Diego, que estuvo 8 días compartiendo la palabra. Dios sabe el sacrificio que él hizo y yo sé que recibe el galardón de parte de nuestro Señor. Amén. No es solamente pararse uno aquí, no, sino que hay otras cosas que a veces hay que poner delante de Dios, y sobre todo cuando podemos con todo el corazón decirle: Señor, gracias, aquí estoy para tu servicio. Aquí estoy para todo. También muchas saludes de las iglesias de Córdoba. Les envío un gran saludo. Ahora 8 días también estábamos allá dando la cena del Señor. Fue un tiempo lindo, precioso. Dios ministró bastante en nuestro corazón con los pastores, con las pastoras que pudieron estar ahí, con un nuevo grupo que se está uniendo a la red cerca de Montelíbano. Entre Montelíbano y La Apartada. Hay un grupo que se está uniendo y pues Dios cada día va haciendo la obra. La obra es del Señor, ¿no? La Biblia es clara en decir que el crecimiento es lo del Señor. Amén. Nosotros simplemente ponemos al servicio de Dios lo que tenemos y Dios se glorifica. Y ahí es donde Dios nos pide fidelidad. Y pues yo le agradezco a los hermanos que están orando por nosotros, los que nos respalda, que Dios les bendiga y que todos somos parte de esa labor que Dios nos ha encomendado. Amén. Fueron días bonitos, preciosos. Tuve reposo en esos días, aunque nos tocó ir a varios lugares, pero de verdad la administración del Espíritu fue preciosa. Y sobre todo estuvimos en un lugar que se llama Peñalito el día viernes. Es un lugar de reposo y hay dos ancianos que oran. Son pastores ya pensionados, ya perdieron hasta la vista, pero son de oración 24/7. Y hubo un momento donde estuvimos ministrando y ellos se dedicaban tanto. Y es interesante porque ellos me decían, porque muchas de las enseñanzas del devocional, ellos lo pasan por la emisora que tenemos allá, que comunitario. Tenemos una hora de programa todos los días de 8 a 9. Inclusive el programa llama Los Últimos Tiempos. Y generalmente pasan las enseñanzas que doy en el devocional. Ellos decían: qué bonito ser edificados por la palabra que Dios nos da a través de ustedes. Yo le digo: Señor, definitivamente nunca se imagina hasta dónde va a llegar a alcanzar la palabra del Señor. Amén. Y eso es maravilloso. Así es de que ellos están orando por nosotros y pues regresé el lunes como a las 12 de la noche más o menos. Pero fue un tiempo bonito, muy bonito, muy bonito. Uno recibe fortaleza, aliento y bueno, hay muchas cosas que Dios está haciendo que en su tiempo Dios lo está buscando. De ahí la necesidad de que cada uno de nosotros nos dispongamos en la mano del Señor. Amén. Y podamos disfrutar de ese tiempo y de esa gracia maravillosa que Dios nos está dando a cada uno de nosotros. Hoy quiero compartir una palabra. Estaba escuchando ahora estos días, el domingo en la mañana, predicaba el pastor Emilio, porque estuvimos juntamente con él ahí en Puerto Libertador, en la iglesia Piedra Angular. Una iglesia está creciendo hermosa y hay unas promesas maravillosas. Y me acordé, y él decía que en cierta ocasión venía de Costa Rica y venía creo que la mamá de Emilio estaba enferma. Y él no sabía qué iba a pasar con la mamá. Y decía que cuando venía, yo no sé si era a 39,000 pies de altura en el avión, Dios le habló y le dijo: tu mamá todavía no va a morir. Bueno, pero tuvo que ir hasta esa altura para que Dios le hablara. Entonces yo venía en el avión, no venía a esa altura, creo que venía más bajo. Pero también le preguntaba en lo que el Señor quería hablarnos. Señor, ¿qué quiere hablarnos, Señor? Y cuando estaba en la altura me acordé de la predicación del pastor Emilio y dije: si lo hizo con él, lo va a hacer conmigo. Amén. Y vaya que el Señor sí que me habló. Y hay algo que he estado pensando en estos días, y hay un momento en el día que yo le llamo la hora feliz. Bueno, esto no lo he contado, ni a mi esposa le he dicho. Pero hay una hora que yo le llamo la hora feliz. No es el tiempo devocional. Claro, es una hora feliz, pero tengo en el día un momento en que me conecto con Dios y le llamo la hora feliz.
Y ayer mientras estaba, varía, a veces por la mañana, a veces en la madrugada, a veces en la tarde, a veces en la noche, yo le llamo la hora feliz, donde me abro mi corazón y comienzo a hablar al Señor y le digo, Señor, ¿qué quieres que me hable? Y anoche estaba hablando y me acordé que con mi esposa por mucho tiempo tratábamos de sacar enseñanza para los niños. Y les enseñamos también a los maestros de escuela dominical, la maestra, que a veces hay más maestras que maestros de escuela dominical, cómo contarles las historias de la Biblia con un mensaje específico para los niños, aparte de los comunes y corrientes que nos enseñan en la iglesia. ¿Sí? Tanto que los niños le dicen, bueno, voy a contarles hoy la historia de Jonás. Y ya, Jonás y el pez, y la ballena, ¿no? No dice la Biblia. No dice la Biblia que era una ballena, sino un gran pez. Y me puse a pensar ayer en mi hora feliz y contar la historia de Jonás y el gusano. ¿Han escuchado usted la historia de Jonás y el gusano? Interesante. Interesante. Porque así como Dios preparó un gran pez, preparó un gusano. Sí, leámoslo. De pronto muchos están dudando, ¿dónde está esa palabra que el pastor está hablando? ¿Cómo así que un gusano? Dice la palabra, versículo, a ver, ¿cuál leemos? Versículos 6 y 7 del capítulo 4 de Jonás. Jonás capítulo 4, versículos 6 y 7. Voy a utilizar todo el capítulo, es cortico, ¿no? Son 4 capítulos, es bien corto, usted lo puede leer en 10 minutos, 15 minutos, todo el libro de Jonás. Pero hoy aparece el gusanito. Y anoche se reía a mi esposa porque le decía, mañana voy a contar la historia del gusano. El gusano de Jonás. Dice la palabra, versículo 6. Preparó Jehová una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar, el calor que estaba recibiendo. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, ¿qué preparó Dios? Dios preparó, dice, un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor me es la muerte que la vida. Qué interesante, he estado pensando tanto en este pasaje y me ha enriquecido tanto. Y yo digo, así como, voy a hablar locuras hoy. Y voy a hablarles como niños, como niñas. Yo digo que así como hay un pasaje de los héroes de la fe, debiera de existir un pasaje en la Biblia donde hablara de los animalitos. ¿Cierto? Sí. Los animalitos. Hay una historia en el libro de Números, capítulo 23, donde el profeta Balaán va en un asna y el asna ve el ángel y él agarra golpes y no quiere pasar por cierto sitio. La trata mal hasta que el asna le habla. Y le dice, ¿no te has dado cuenta que allí hay un ángel que no nos deja pasar? ¿Qué haría usted que fuera montado en un asna y le hablara el burrito? ¿Sí? Se desmaya uno porque no estamos enseñados que los animales nos hablan. Cuando los perritos nos ladran y como que nos hacen figuritas, como que nos ponemos contentos, ¿no? Porque nos está hablando. Y así encontramos varios pasajes en la Biblia donde Dios utiliza a los animales para dar grandes lecciones espirituales. Y ellos nos enseñan, como siempre,
han sido creados para un oficio determinado. Y ellos cumplen una función y le aceptan esa función y vaya que la hacen perfecta, para lo cual fueron creados. El problema es que si hacemos un paralelo con nosotros, muchas veces nosotros estamos tratando de buscar la voluntad de Dios, nos gastamos toda la vida y cuando vamos al cielo vamos a preguntar, Señor, ¿y cuál era mi propósito en la tierra? Y le va a decir, ¿tanto que te hablé y no te diste cuenta? Cuando estaban haciendo el edificio, no recuerdo cómo se llama el edificio, el más alto que hicieron ahora, el de 19 con el Bacatá. Me acerqué ahí y le pregunté a uno de los trabajadores, ¿qué está haciendo? Ya iba el edificio bien alto. Y me dijo, estoy llevando ladrillos. Obvio, pues iba con una carretilla llevando ladrillos. Bueno, pasó otro y le dije, ¿usted qué está haciendo? Y me dijo, estoy llevando mezcla de cemento y arena. ¿No te das cuenta? Y ese me respondió ya como, pues, a ver, ¿está viendo lo que estoy haciendo? Ubícate. Y yo dije, ¿seré yo el desubicado o serán ellos? Y le pregunté a otro, ¿y usted qué está haciendo? Levantó la mirada y miró hacia arriba, dijo, estoy siendo parte de la edificación de un gran edificio. Y yo me imagino cómo va a quedar ese edificio, pero lo dijo con una convicción. Y yo dije, este está realmente ubicado, conectado con lo que quiere hacer. Y me pregunté y me estaba recordando, ¿usted sabe perfectamente a qué te llamó Dios a hacer? ¿Cuál es el propósito de que Dios te cogió para que le conocieras? ¿Por qué permitió que naciera en la familia que naciste, en la ciudad donde naciste, en la nación donde naciste? Y nos conectáramos aquí o nos uniéramos, incluyendo los hermanos que nos están acompañando en las redes. ¿Por qué hizo Dios eso? ¿Para qué? Y es interesante porque desde los comienzos de la historia ha habido una gran diferencia entre lo que Dios planeó y lo que Dios obtuvo. Ha habido una gran diferencia. El plan de Dios en el huerto del Edén era crear al hombre, y es interesante, para que lo cuidaras, para que tuviera comunión ahí, de ahí le levantó esa ayuda idónea, ¿sí? Para que estuvieran juntos, para que llenaran la tierra y la sojuzgaran, dice la palabra. Y todo era bonito ahí. Hasta que el problema nace cuando se pierde la comunicación. Primero se pierde la comunicación con Dios y luego la comunicación entre el hombre y la mujer, porque ella comenzó a dejarse sembrar semillas en su corazón hasta que actuó en desobediencia. Le fue dicho no coma del árbol y ella comió del árbol y le dio el bocado al esposo, ¿sí? Y los dos comieron. Y me gusta mucho mirar los pasajes, ¿no? Porque es interesante porque ella comió y parece, me imagino yo, por el relato bíblico, que a ella no le pasó nada. Porque yo creo que si con el primer bocado ya siente algo, no le da al esposo. A no ser que hubiera sido una persona envidiosa y dice, lo que me pasó a mí, pues que le pase también a él. ¿Sí? Todavía no estaba la ley del talión. Pero no le pasó nada. El problema fue cuando él probó. A veces me pregunto, ¿por qué? Cuando él probó se dieron cuenta que estaban desnudos. Y comenzaron a esconderse de la voz de Dios. ¿Dónde estás, Adán? De ahí para adelante, el propósito de Dios era que hubiera comunión, que hubiera paz, que hubiera armonía entre los hombres. Pero realmente nosotros lo hemos convertido en un mundo violento,
un mundo de guerra y ahorita por todo lugar se oye de guerra, ¿no? Yo no sé cuántos están preocupados por la guerra comercial. ¿Sí? ¿Usted está preocupado por la guerra comercial? Yo no. Yo no vivo la economía del mundo, vivo la economía del cielo. Amén. ¿Alguna cosa? ¿Algún gusanito? Voy a hablar del gusanito, no estamos hablando del gusanito. ¿Algún gusanito colocará Dios para sacarnos adelante en la situación que estamos viviendo? O que venga, al fin y al cabo. No te preocupes. No te preocupes. Así hay un loco que quiere hacer locura y así hay otro que dice locuras. Y bueno, estamos medio locos. Y ese es el desequilibrio que hay en el mundo y cada vez vemos personas más locas. Y a veces más locos los que lo siguen. Y hasta que se hacen cortar la cabeza por ellos. No vale la pena. Déjenlos que peleen. Al fin y al cabo Dios enviará confusión sobre ellos. Eso es lo que dice la palabra. Amén. Usted confía en el Señor siempre y entre dentro de ese propósito de Dios. Y acuérdate, Dios planeó para que hubiera dentro de nosotros paz y armonía. Y lo que menos vemos dentro de nosotros es esa paz y esa armonía. Los hijos se están peleando con los padres. Nos llaman anticuados. Estamos en otra generación, la generación que se levantó. Es una generación que no honra a padre y a madre, por eso les va mal. No estoy hablando, no estoy maldiciéndolos, pero es lo que dice la palabra. ¿Sí? El respeto se pierde y cuando están muy viejitos, muy ancianos, entonces lo llevan a un hogar jerárquico y allá, alguien que los cuide, yo les pago, ¿no? Porque yo estoy demasiado ocupado. Si es que los mandan o los mandan para el cielo. Otros los mandan para el cielo de una vez. Pero bueno, ese es el mundo que nos toca vivir y cada día los días van a ser peores. Lo dice la Biblia, no se asuste que la Biblia habla de eso. La pregunta, siempre el plan de Dios es que haya armonía, que haya comunión, que haya entendimiento entre los hombres y más en el hogar. Que el esposo se entienda con la esposa y que los hijos sean el fruto, sea la herencia que Dios nos dio a nosotros. Y alrededor de ello se crea una armonía por la presencia de Dios en nuestras vidas. Esa es la restauración que Dios vino a hacer. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estamos nosotros dentro del plan de Dios? Porque ahí es donde entramos nosotros. ¿Dónde estás tú dentro del plan de Dios? ¿Dónde estaba el gusanito que les hablé ahí en Jonás 4, dentro del plan de Dios? Es interesante cuando pensamos detalles a veces tan pasados por alto dentro de la palabra. Y es una verdad que el problema no está en los planes de Dios, sino en quienes vivimos en su plan. Porque muchas veces, con palabras o con acciones, le decimos, Señor, te estás loco. ¿Cómo se le ocurre que va a hacer eso? Me gusta leer mucho el capítulo, creo que es 4 o 5 de Josué, donde Dios le da estrategias al pueblo, especialmente a Josué, cómo tomar a Jericó. Y lo primero que le manda es a decir, mientras estemos dando la vuelta, ninguno hable. Silencio. Me pregunto, no dice la Biblia, ¿por qué le dijo Dios que le mandara al pueblo que mientras estaban dando las vueltas ninguno hablara? Porque muchas veces, pienso yo, no lo dice la palabra, pienso yo, porque no deja de aparecer alguna persona que a lo mejor miraban esas murallas tan altas y dice, ¿usted cree que esas murallas se van a caer dándole vueltas todos los días? No deja de alguien cuando tú te propones hacer la voluntad de Dios de cuestionarte. ¿Usted cree que Dios va a orar así? Mire, si Dios te quiere responder, basta un momento y ya te responde y punto. Pero ¿por qué tienes que hacer lo que tienes que hacer? Y a veces
o cuestionamos nosotros, o otros cuestionan lo que queremos hacer. Y es interesante porque nuestro lugar dentro del plan de Dios tiene dos aspectos bien importantes. El primero de ellos es cómo puede Dios usar nuestra vida para beneficio de los demás. Normalmente nosotros buscamos nuestro beneficio, ¿cierto? Esa expresión y en los negocios, ¿no? ¿Y cómo voy ahí? ¿Y cómo voy yo ahí? ¿Sí? ¿Cómo? Ajá. ¿Sí? ¿Y cómo viene ese negocio? ¿Y qué me da si le ayudo? ¿Cuál es el provecho que yo voy a sacar? El beneficio. Y todos buscamos un beneficio. Y cuando buscamos el beneficio nosotros nos estamos apartando del plan de Dios. El primero, les decía, ¿cómo puede usar nuestra vida? ¿Cómo puede usar Dios nuestra vida para beneficio de los demás? Y la segunda es muy parecida. ¿Cómo puede Dios usar a los demás para beneficio nuestro? ¿Me explico lo que estoy diciendo? Hay dos cosas importantes. ¿Cómo puede usar Dios para beneficio de los demás? Eso es servicio a Dios. Y un servicio sin interés. Sabiendo que lo que necesitamos por la promesa que Dios nos ha dado, la obtenemos. Pero cuando no comprendemos el plan de Dios, ni el llamado de Dios, ni el propósito de Dios, siempre estamos, la ley del embudo, ¿no? O el yo-yo. Decía mi pastor, el que primero que tuve aquí en Sinaí, cuidado con el yo-yo. El yo-yo era cuando fuéramos a predicar, que yo hice, yo fui, yo prediqué, yo oré, yo le puse la mano, usted fue un instrumento de Dios, el resto lo hizo fue Dios y punto. ¿Amén? Y él nos andaba duro en ese aspecto. Más sin embargo, por ahí nos salía el yo de vez en cuando. Y a veces nos decía, usted no lo hizo Dios. Dele la gloria a Él. Sí, pero Dios sin que yo lo hubiera hecho no hubiera hecho nada. ¡Qué grosería! Lo hacíamos. Y son aspectos que tenemos que ir recorriendo. Ahora le digo por qué pienso eso. Y es interesante. Ubíquense dentro. Dios te creó para que fueras bendición. ¿Amén? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Vete de tu tierra y tu parentela al lugar que yo te haré. ¿Y qué? Al lugar que te mostraré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. ¿Por la promesa? ¿O por qué? ¿O por lo que iba a hacer Abraham? ¿Cuál ha sido el problema en nosotros? Dios nos da una promesa, una palabra rema, una palabra que nos toca el corazón. Una cosa, amén, Señor, yo tomo esta promesa, Señor, aleluya, y tomo una ofrenda que yo les he enseñado y la he hecho sello esta promesa, Señor, y me quedo esperando la promesa. Pero se me olvidan las instrucciones. La promesa es el preámbulo de lo que Dios quiere hacer conmigo. Es el anticipo para que yo camine sobre esa palabra y comience a moverme de acuerdo al direccionamiento de Dios. Ahora, ¿cómo conocer en mi lugar dentro del plan día a día que Dios tiene para conmigo? Nos desconectamos muchas veces. Y yo le hago aquí entre paréntesis una pregunta. ¿Cuánto tiempo le dedicas diariamente para leer la palabra? ¿Cuál palabra, pastor? ¿Cuál palabra? ¿Sabe qué nos ha pasado? Se nos olvidó leer la Biblia. No tenemos tiempo. Ay, es que mis ojitos, y nos lo frotamos, ¿no? Es que mis ojitos, mire, ahora no hay disculpas. Porque en el mismo bendito teléfono que a veces tenemos, usted puede hacer agrandar la letra al tamaño que quiera leer. Otra cosa es que usted no quiera. Dios nunca te va a mandar un ángel, bueno, lo puede hacer, pero nunca te va a mandar un ángel para darte las instrucciones todos los días. Bienaventurado aquellos que lo pueden lograr. A veces lo hace Dios, como para variarnos el día.
Pero donde encontramos el qué hacer día a día es en la palabra de Dios. Allí nos da las instrucciones. Cómo debemos comportarnos ante situaciones que vamos a vivir, que vamos a enfrentar. ¿Cómo vamos a hacer los negocios? Lástima, alguna vez estaba hablando en el extranjero con una persona. Me dice, ¿usted es colombiano? Sí. Y me volteó a mirar y le dije, ¿por qué? Dice, es que los colombianos tienen fama de ser buenos negociantes. Le digo, sí, algunos. Y después se queda viendo y me dice, perdóneme lo que voy a decir, pero también ventajosos. Le digo, no todos. Es la fama que muchos se han ganado. Se han ganado. Es como cuando dicen, todos los cristianos son malos, porque uno cometió una falta. Bueno, todos cometimos faltas. ¿Sí? Un mal testimonio hace que todos sean malos. Pero mi hermano, algo bien interesante es que cada uno de nosotros, Dios nos ha preparado para que, al igual que este gusanito, y ustedes están inquietos, ¿cuál es la lección del gusanito? ¿Sí? Entra dentro del propósito de Dios. Pues bien, voy a hablarles de ese plan de Dios, del gusano dentro del plan de Dios en la vida de Jonás. Y es interesante, porque vuelvo a leer en el versículo 7 de Jonás, capítulo 4. Dice, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Para comprender un poco, y me fascina leer el libro de Jonás, por las cosas que a través del libro Dios prepara. Y a veces como que me gusta en la hora feliz que le llamo, como que abrir un panorama diferente y comenzar como estar en el lugar y mirar un panorama diferente de lo que está ocurriendo. Porque la palabra dice en este libro de Jonás que Dios envió una palabra sobre él y le da una orden. Ve a Nínive, en el capítulo 1, versículo 2. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Era un mensaje evangelístico, bien interesante. Pero es interesante, no voy a leer todo el pasaje, voy a narrarlo, voy a resumirlo. El tiempo no nos alcanza y quiero dejar unas lecciones espirituales en su vida. Él no está de acuerdo con el plan de Dios. El bendito problema que a veces tenemos con la voluntad de Dios es que a veces no estamos de acuerdo con Dios. Yo no sé si alguna vez te ha pasado, alguna vez sí me pasó a mí, yo soy muy sincero y me gusta abrir el corazón. Alguna vez estaba orando, Señor, por favor, a justicia, Señor, vea, Señor, esta persona, tócala, Señor, que él sienta tu poder, Señor, que vea que tú eres juez, Señor, y me dice el Señor una mañana, una madrugada, necesito que hoy vayas y ore por aquella persona que tanto me has pedido que haga justicia. Digo, ay, Señor, mire, ¿sabe qué? Ahí en la casa son cristianos, dígale a uno de los hermanos de ellos que le hablen, porque yo no quiero ni verle la cara a ese Señor. Estaba igual que Jonás. ¿Por qué le dije Dios a eso? Muy de la mano con lo que Jonás sabía que Dios iba a hacer. Porque yo sabía que a la final lo que yo quería no lo iba a ver y más bien Dios iba a bendecir a esta persona. Y yo no iba a estar muy de acuerdo con la bendición que Dios le iba a dar a esa persona. ¿Le ha pasado? Algunas veces. Tu esposo te saca la piedra. Perdóneme la expresión, pero es lo que decimos aquí, ¿no? Te molesta entonces. Te incomoda. Y Dios le dice, cuando esté bien dormido, colócale la mano en el pecho, ora por él. Dígale, Señor, que él sea templo del Espíritu Santo. Y dice, Señor, pero duerme muy, porque si se da cuenta que lo estoy tocando, a lo mejor no sé qué va a hacer conmigo. A veces lo hacemos, ¿no?
Señor, lo bendigo, Señor. Allá lejitos. Señor. Allá lejitos. Pero hay convicciones que Dios nos manda que nosotros sabemos los resultados que van a tener y no estamos de acuerdo. Es lo que le pasó a Jonás. Cuando él escucha la comisión, simplemente lo que le hace es irse para otro lado. Y ahí es donde Dios empieza a utilizar cosas, y este libro está interesante, todas las cosas que Dios preparó para conducir y para mostrarnos a nosotros lo que Él es capaz de hacer a nuestro favor. Yo no sé si Dios, ahí voy a hacer una diferencia, o yo no sé si el diablo le proveyó una barca. Díganlo ustedes. Y se fue. Si estaba al oriente, se fue para el occidente. ¿Sí? Se fue. Y Dios preparó una tempestad. Ahí en el versículo 4 del capítulo 1 dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Las sorpresas que Dios nos da en el día a día. Se levanta una tormenta enviada por Dios. Hay una versión que dice, Dios preparó una tormenta. De tal manera que parecía que el barco se iba a hundir. Y él muy fresco durmiendo, dice la palabra, y en la parte del cabezal del barco, todos asustados, todos clamando a su Dios, hasta que le pregunta: oiga, dormilón, ¿por qué estás tan tranquilo? Y él dice tranquilo, ¿no? Échenme al agua y la tempestad se va a calmar. Y punto. Todos comienzan a clamar a Dios de Jonás, se convierten al Dios de Jonás, que me parece bien interesante, ¿sí? Porque clamaron a Dios, le pidieron perdón y dijeron que la sangre no sea sobre nosotros, y chululún al agua. Pero ahí Dios le preparó el gran pez. Ahí dice en el versículo 17. Pero Jehová tenía preparado. Esa palabra me llama la atención, y es una de las clases que a veces sacamos con mi esposa. Dios tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Te has preguntado alguna vez, Señor, qué me has preparado para hoy? Normalmente pensamos en bendiciones, ¿no? Uy, Señor, tu bendición, Señor. Pero puede haberte preparado o una tormenta, o puede haberte preparado un gran pez. Pero algo te prepara Dios, o te prepara una mesa, como dice el Salmo 23, delante de sus angustiadores. Prepara mi Padre esa mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Algo prepara Dios, pero ténganlo seguro que todos los días, el día a día, Dios prepara algo para usted, porque sobre ti ha puesto sus ojos y te ha llamado a una comisión especial. En el caso de Jonás, le preparó un gran pez. 3 días. Y es bonita la oración que él hace ahí en el vientre, bien interesante. Y esa palabra preparó me llama la atención porque hay un proceso. Y yo me pregunto en el pensamiento de los niños, ¿qué proceso tuvo que pasar este pez para estar preparado para algo que Dios, para una tarea que Dios le tenía asignada? El momento preciso, en el lugar preciso, comiéndose lo preciso. ¿Sí? Preciso. Tal vez quiero que se imaginen, quiero que salgan de lo normal. Me gusta enseñarle esta clase a los niños porque ellos son muy dinámicos. Imagínense esa preparación del pez, ¿sí? Haciéndole tragar cosas enteras.
Tenía una preparación. Y te hago una pregunta entre paréntesis. ¿Cuál es la preparación que Dios ha hecho contigo? ¿Cuánto tiempo llevas en el vientre de un gran pez? O en medio de una gran tormenta. Y no te has dado cuenta. O llevémoslo por el lado amable, ¿no? ¿Cómo te está preparando Dios para que en un momento adecuado, en un lugar adecuado, ante una circunstancia, Dios cuente contigo para dar una lección en tu diario vivir? ¿Ha pensado usted en eso? Lo cierto es que después de que pasan esos 3 días, en el capítulo 2, versículo 10, era un pez obediente. ¿Por qué? Dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Lo indigestó. ¿Sí? Esa oración de Jonás ahí en el vientre no la aguantó el pez. Pero qué interesante cómo a través de la creación de Dios, y eso es lo que quiero resaltar en este día, cómo a través de la creación Dios prepara un plan perfecto, aún para aquellos que somos duros de servir y que no aceptamos muchas veces los propósitos de Dios en nuestra vida porque no estamos de acuerdo con Él. Algunos dicen, tal vez cuando Él tomó la decisión de irse para otro lado, ay Dios, mire, ¿sabe qué? Allá cerca de Nínive hay otros. ¿Por qué no lo manda a ellos? Hace algunos años estaba yendo a Popayán con Eduardo. Y fui con él, estuvimos unos días allá. Había algún proyecto. Y me vine para estar el fin de semana acá. Y acabo de llegar, creo que llegué un jueves. Y mientras yo venía de viaje, el Señor le dio un sueño a mi esposa. Y le dijo, dígale a mi siervo, tan pronto llega, se regrese a Popayán, porque tengo una tarea que hacer. Y yo llegué cansado, venía en bus, son 11 horas, 12 horas más o menos. Y yo venía, ay, que me dormía, porque en el bus no puedo dormir tranquilo. Y el recibimiento, hola mi amor, ¿cómo está? Mire, el Señor me dijo que se devolviera. ¿Sabe qué le dije al Señor? Estilo Jonás. Señor, ahí está Eduardo. Póngale oficio. Textualmente así lo dije. Póngale oficio, Él está allá. ¿Por qué tengo yo que devolverle, Señor? ¿Cuáles son las instrucciones? Yo llamo a Eduardo y estoy seguro que lo va a hacer. Y esa noche el Señor me dio un sueño de lo que tenía que ir a hacer. ¿Qué hice? Alisté maleticas. Y no me fui para Tunja ni para el otro lado, sino que me fui para el sur, a Popayán. Pero tuve experiencias que en mi vida nunca las he tenido. Interesante. No necesité un gran pez, solo necesité un bus para meterme ahí y que me llevara. Y simplemente Dios me dio la capacidad para hacerlo. Y es interesante porque dentro del plan de Dios se comienzan a ver las cosas preciosas que Dios hace. Ahora, quiero que vayamos al capítulo 4 de Jonás, porque ahí es donde comienza él va y predica y un arrepentimiento, lo habla el capítulo 3, le encargo que lo lean en la casa, porque con la predicación decía, el mensaje decía que de aquí a 40 días Nínive iba a ser destruida. Y en 3 días él hace el recorrido de la ciudad. ¿Cuántos días le quedaron a Jonás? 37. En los 37 días, él se fue fuera de la ciudad y se puso a esperar a ver qué iba a pasar. Pero permítame, voy a leer los primeros 4 versículos del capítulo 4 en la versión traducción del lenguaje actual. Dice,
versículo 1. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor diciendo: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Hay algo que no está escrito en el capítulo 1 y que era la justificación para no ir a predicar a Nínive. Por eso me fui a Tarsis, dice él. ¿Sabías que tú eras un Dios misericordioso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor inagotable? Me parece interesante esa palabra. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Qué bueno tener un concepto claro de Dios. Ahora, escuchen y tomé esta versión por esto, lo que dice el versículo 3. Quítame la vida ahora, Señor. Y escuche lo que sigue. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucedería o no sucederá. En las otras versiones no dicen, en la Nueva Traducción Viviente dice esto. Vuelvo y leo el 3. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. ¿Qué es lo que está saliendo, brotando del corazón de Jonás? Algo que a veces yo tengo problemas cuando le estoy dando enseñanza a los profetas, porque piensan que la palabra que dicen de parte de Dios es irrevocable. Y la palabra está condicionada a la reacción de las personas. Y usted lo puede leer a través de la Biblia. A Jeremías le dice: te he puesto para arrancar, para derribar, para destruir, pero también para edificar, para plantar, para sembrar. Y le dice: si ellos se arrepienten de sus pecados más adelante, yo los perdonaré. Eso era lo que no entendía Jonás. Hay gente obstinada. Yo no sé si es por orgullo, pienso que sí es un orgullo, que a veces Dios nos manda a decir una cosa y sucede otra. Son soberbios, sí. ¿No le ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces. Pero ¿por qué? Porque Dios me dijo que iba a hacer una cosa y Dios terminó haciendo otra. La gente soberbia no lo entiende, porque en el proceso de la palabra, Él dice: mi palabra no volverá vacía. Y si algo produce en el corazón de aquellas personas sobre el cual se habla la palabra y hay una reacción de arrepentimiento, Dios no va a decir lo que dijo que haría sobre esa persona, en este caso sobre Nínive, porque ellos respondieron, pusieron a ayunar hasta los animales. Y vestidos de cilicio, hubo un arrepentimiento en Nínive y Dios perdonó la ciudad, y eso es lo que le molestó a Jonás, y por eso él decía: yo no estoy de acuerdo con los planes de Dios, y sobre todo que le hizo quedar mal con la palabra. Y esto es lo que está diciendo, y me gustó esta versión porque dice: quítame la vida ahora, Señor, prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Me pareció interesante esa expresión, porque muchas veces inclusive hay promesa que Dios nos da y me dice: hijo, te voy a bendecir de una manera sobremanera, y tomamos las bendiciones de Abraham, y serás bendición donde quiera que vayas, y serán benditas en ti muchas familias, etcétera, etcétera. Y me inflo, contamino la palabra y nos comienza a ir mal. ¿Y dónde está, Señor? Lo que hacía el pueblo de Israel en el desierto. ¿Por qué nos trajiste para morir en este desierto? Morir de sed. Nos acordamos de la carne que comíamos, de los puerros que comíamos allá en Egipto, pero se olvidaron que estaban bajo esclavitud. Y preferían mejor su vientre lleno que la libertad que le traía el Señor. ¿Será que nos pasa a nosotros lo mismo? Pienso que sí, muchas veces. Pienso que sí, muchas veces. No queremos más que se cumpla lo que nosotros pensamos.
Que Dios apruebe nuestros planes. Como yo quiero, mas no como Dios quiere. Qué bueno el Padre Nuestro, ¿no? La oración modelo, que dice, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Pero nosotros preferimos, ojalá nos escucháramos nuestras oraciones a veces. ¿Sí? A veces le imponemos a Dios las cosas. Cuando ni siquiera le hemos pedido, no hemos utilizado las herramientas que Dios nos ha dado. ¿Cómo tenemos que orar en una situación? ¿Le pregunta al Señor cómo tienes que orar en X o Y situación? ¿O te vas por el camino ligero? Como lo hizo hace un año, lo va a hacer Dios otra vez. No. Yo he aprendido en el proceso de que hay momentos que Dios me da la misma estrategia para un lugar y otras dice, yo no quiero que haga esto. A veces he ido a orar por los enfermos, llevo mi lapicero lleno de aceite que tengo por ahí y lo oigo y dice, no. Señor, pero tu palabra dice que unjamos a los enfermos con aceite y serán sanos. No. Entonces voy a colocar la mano, no lo toques. Entonces, ¿qué quieres que haga, Señor? Ora por él. ¿Y cómo tengo que orar? Estilo Jesús orando por Pedro. ¿Sí? Yo he rogado para que a través de este proceso tu fe no vaya a faltar. Eso fue lo que le dijo a Pedro. El diablo ha pedido zarandearlos como de trigo, pero yo he orado para que tu fe no falte. Y una vez pase el problema, pase la dificultad, parafraseo el pasaje, confirme la fe de tus hermanos. Señor, ¿y por qué no oró para que Satanás fuera atado, fuera echado bueno, yo no sé dónde, atado, amarrado, ligado y a lo profundo de la mar, como dicen algunos que trabajan en la liberación, para que el diablo no lo toque? Y yo a veces le digo, Señor, tu palabra dice que el diablo no me puede tocar. Eso lo dice la palabra. Yo le reclamo mucho al Señor eso. Pero la oración de Jesús fue esa. De tal manera que la dependencia, los resultados siempre, mi hermano, y esto nos tiene que llenar de seguridad para que en lo que seas comisionado tengas en cuenta que los resultados no van a ser ni de tu elocuencia, ni de tu oración, ni de la forma como hagas, si le echas aceite, si no le echas aceite, si pones la mano, si lo unge con aceite. Ahora me reía en Córdoba, perdón con los hermanos que me están escuchando de Córdoba, pero hay un movimiento, y yo sé que eso es de los profetas locos muchas veces, digo yo, que ahora traen la unción de la harina. La unción de la harina. Cuando me dijeron, le digo, ay, qué locura. Perdóneme, le decía yo a los hermanos. Porque me dijeron, ¿usted qué piensa de la unción con harina? Le dije, hermano, mire, la harina es muy buena para hacer pan, para hacer las tortillas, para hacer muchas cosas, pero no me dice la Biblia que haga la unción de la harina. Que no, que la trigo, una enredo. Le dije, no, mire, ¿sabe qué? Si Dios me dice que unjamos con aceite y ya, punto, no nos compliquemos la idea. A no ser que. Y dije, ¿de dónde sacaron estos locos esto? Le dije con respeto, ¿no? Pero yo digo, Señor, ¿cómo nos levantamos cosas que, a ver, ¿de dónde sale eso? Fue que un pastor, un profeta, un yo no sé qué, apóstol, yo no sé cuánto, le dijo que tenía que hacer. Yo no quiero contradecir a Dios. Si alguna vez Él lo dice que lo haga, pues vamos a reír un poco de harina. Inclusive en un poco de burla, yo le pedí perdón después a los hermanos. Entonces vayan para los carnavales allá de Barranquilla o de Pasto. Y allá echan harina a lo loco, entonces están ungiendo hasta en esos carnavales. Y como que se ponían serios conmigo. Le dije, perdón hermano, pero es mi comprensión. ¿Sí? Dios puede obrar como quiera. Pero lo que quiero es ser claro que cuando tú vas a hacer algo, pida el día a día la dirección de Dios. Amén. Pida el día a día la dirección de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto el gusanito? ¿Cierto? Si seguimos leyendo el pasaje, es bien interesante, porque Dios tiene que confrontar y darle una lección espiritual a Jonás. No aprendió con la tempestad, no aprendió a pesar de que la oración que hace en la panza, digo yo,
del pez, que es una oración bien interesante de arrepentimiento. Y hay un versículo que me dicen, los que siguen vanidades y ilusiones menosprecian, su misericordia menosprecian. Y él se arrepiente y manda al pez que lo vomite, como dice esta versión. En la tierra, va y predica y se molesta, se enoja y dice, si no se cumple la palabra que yo dije, Señor, prefiero morirme. ¿Sí? Ahí está. Y él se queda viendo, y lo que voy a leer en el capítulo 4, versículo 9, dentro del contexto dice, entonces Dios dijo a Jonás, ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? ¿Qué fue lo que pasó? En un día creció una planta. Él hizo una enramada. Y ahí podemos ver la obra del hombre y la obra de Dios, la misericordia de Dios. Lo que hizo Jonás, porque estaba haciendo un sol muy fuerte, hizo una enramada para que el sol no le pegara. Acuérdese que él dijo, en 40 días va a ocurrir esto. Esa era la palabra. Y él se quedó esperando en esos 40 días que se cumpla la palabra. En 3 días predicó en toda la ciudad y 3 días bastaron para que con la predicación de Jonás se arrepintieran los de Nínive, entraran en ayuno, pidieran perdón y reconocieran que Dios era Dios sobre todas las cosas. Un arrepentimiento. Pero él se queda esperando que la palabra de él se cumpla y no la palabra de Dios. Amén. ¿Me explico la diferencia? Hace una enramada y se queda viendo a qué hora iba a descender fuego y azufre sobre Nínive. Hace una enramada, obra del hombre. Y Dios por misericordia le hace nacer una plantica, una calabacera, dice la Biblia. ¿Sí? Y crece. Y Dios preparó, y me gusta como dice el versículo 6 en el capítulo 4, y preparó Jehová una calabacera. ¿Qué preparó? Yo le decía, una tempestad, preparó un pez, le ordenó al pez que lo vomitara, ¿sí? Luego le preparó una calabacera para darle una lección espiritual. Dice, y preparó Jehová una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. La ramada no le sirvió. Todo lo que hagamos con nuestras propias manos no va a servir de mucho. Dice, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero, versículo 7, al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Es interesante y me puse a pensar en ese gusanito, porque con sus funciones, imagino que tenía los dientes bien afiladitos en la preparación que Dios le hizo. Lo colocó en el lugar indicado, en el momento indicado y en la planta que Dios necesitaba que tratara. Y me puedo imaginar ese gusanito allá comiéndose la planta, de tal manera que cuando salió el sol se secó. El gusanito cumplió el propósito. No era un súper gusano que Dios lo trajo. Él estaba ahí, en el lugar preciso, cumplió su función. ¿Cuál es la función de un gusano? Comer. Comer. Pero en su función normal estaba cumpliendo un propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Enseñarle una lección de perdón a Jonás. El quehacer diario del gusanito. Y ahí es donde entra el pasaje que hemos leído, porque del versículo 9 dice, entonces dijo Jonás a Dios, ¿tanto te molesta? Porque él se molesta tanto, él dice, mejor sería para mí morir que la vida. Es un carácter difícil. Entonces Dios le dijo a Jonás, versículo 9, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte.
Hasta los tuétanos, dice otra versión. Y luego viene la enseñanza. ¿Tú no quieres, tú te molestaste por la calabacera? Él no vio la acción del gusanito. El gusanito cumplió su función. Imagino que siguió feliz. ¿Sí? Un gusano feliz. Que tal vez ni el gusano se dio cuenta que estaba cumpliendo un mandato de Dios. Hizo lo que tenía que hacer por su naturaleza. Pero la lección para Jonás era cómo Dios tuvo misericordia, y eso es lo que le expresa en la parte final. Le dijo: Jehová, tuviste lástima por la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer, y que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Él se molestó por la calabacera. Y él le dice: ¿cómo no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Así concluye el libro. ¿Qué podemos decir de como lecciones espirituales directamente de parte de lo que podemos aprender de este gusanito? Estaba en el lugar correcto. Cumplió las funciones para el cual había sido creado y cumplió un propósito de Dios. Ahora, pero aún más, era la manera como Dios quería enseñarle a Jonás la nueva del perdón y la salvación a través de Dios que tenía para ese pueblo. También es interesante que le esté enseñando a Jonás que Dios puede extender su misericordia para aquellos que se arrepienten. Y esa es la lección especial que está haciendo a través de esa planta que preparó y a través de ese gusanito. Pienso yo, ¿qué lecciones objetivas nos va a enseñar el Señor día a día para que dejemos de ser así como tan cerrados de corazón? Que a veces pensamos que necesitamos cosas extraordinarias para cumplir el propósito de Dios. Pero yo soy un convencido que con lo que tú tienes es suficiente para que hagas la tarea que Dios te ha llamado a enseñar. El problema, ¿cuál tarea? ¿Cuál tarea? La tarea es sencilla, la hemos visto a través de toda la palabra. Por ejemplo, le hago una lista así ligero. ¿Tienes fe? ¿Sí? Por eso Dios te ha justificado y te ha rescatado. Tienes unos sentidos especiales de ver, de oír, de sentir y de entender a las personas con las cuales te relacionas. Es parte del equipamiento que Dios te ha dado. Tienes también un tiempo para vivir en el mundo con personas que te ayudan a crecer, que te dan una palabra. Y yo les decía que parte de los propósitos está en dos sentidos. Uno, el que yo sea bendición para muchas personas, y otra en que Dios va a utilizar a otras personas para bendecirnos a nosotros. Es una correlación que tenemos. Algunas veces tenemos recursos económicos, poquitos, pero los tenemos. Los retenemos, los guardamos y cerramos el corazón. Y alguien se acerca para mirar nuestro corazón y nos dice: ¿me das algo? ¿Y cuál es la respuesta que le damos? No tengo. Pues no vas a tener, porque ya lo dijo, no tengo, ¿sí? No tengo. Hay gente que tiene recursos económicos y hay oportunidades para ayudar a otros que Dios ha llamado, que van a lugares donde nosotros no podemos ir. Amén. Estoy hablando de misioneros. Hay talentos especiales en ustedes. ¿Cómo los hace funcionar? A veces lo único que tiene en la casa es un café, una libra de café. Pero hay una vecina que se muere por un café. ¿Qué tal si le invita a un café? Y mientras le invita ese café, le comparte de las cosas de Dios. Amén. Así, cosas sencillas. Bueno, hay muchos otros recursos espirituales que nosotros pudiéramos hablar. Pero es parte del llamado que Dios nos ha hecho a hacer bendición. Nos quedamos pidiendo la bendición. Señor, yo quiero ser bendecido. Dios, ¿para qué?
Dame una razón. Ay, Señor, para no tener que levantarme a las 4 de la mañana todos los días, Señor, ir a trabajar, que esos buses, señores, qué terrible, Señor. Más bien que me madrugue, le digo a uno de mis hermanos, que me madrugue a levantar a las 8 de la mañana. ¿Sí? La comodidad para nosotros. Pero cuando entendemos los propósitos de Dios, igual que este muñequito iba a decir, este gusanito, él cumplió su función. ¿Cuál es su función? Comerse una planta. No le importó que se iba a secar o no, él se alimentó. Pero eso estaba cumpliendo dentro de un plan y un propósito de Dios. ¿A qué te ha llamado Dios? ¿Qué es lo que Dios te ha dado que puedes utilizar? No vayas a decir tengo las manos vacías, porque no es así. Dios te ha coronado de favores y misericordias. Nuevas son sus misericordias todos los días. El asunto es, ¿qué estás haciendo con eso? ¿Los guardas? ¿Los guardas? ¿Qué tal un diálogo ahí en el cielo que alguien te pregunta, bueno, ¿cómo te fue en la tierra? Bien. Me gusta escuchar a veces cuando le pregunto, ¿cómo está? Bien. Y yo le digo, ya, con esa respuesta ya me dijo todo. ¿Sí? Ya me dijo todo. Así. Cuando vayamos al cielo, pregunté, ¿cómo le fue en la tierra? Bien. Al menos, como dice Pablo, raspando me salvé, ¿no? Raspadito. ¿Y qué hizo con lo que Dios te dio? ¿Dios me dio? ¿Qué hiciste con eso? Bueno, tenía que dejarle a mis hijos porque yo no quería que pasaran por lo que yo pasé. Tus hijos, usted se fue y tus hijos hicieron fiesta. Y eso si no le enseñó los principios. Si le enseñó buena palabra, van a ser hombres y mujeres de testimonio. Amén. Pero yo les dejo la pregunta, este gusanito cumplió la función. Y no dijo nada. Comió lo que tenía que comerse, se activación. Yo no sé si se murió enseguida, yo no sé qué pasó con el gusano, pero para un momento indicado, para una ocasión indicada, él cumplió su propósito. Tú no eres un gusanito, ni nada. Eres un hijo, una hija amada de Dios que te ha llamado para cumplir el propósito. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Oramos? Padre, yo quiero darte gracias. Porque es hermoso saber que tú eres un Dios creativo, Señor. Que tú eres un Dios maravilloso que dispone todas las cosas para ti. Yo sé que a cada uno de mis hermanos también nos disponen ocasiones especiales para hacer bendición, para hacer reaccionar a personas, Señor, con los recursos que nos has dado, Señor. Con los sentidos que nos has dado, con las capacidades que nos has dado, con todo lo que has provisto para nosotros, Señor, pero quizás no hemos sabido ubicarnos dentro de tu propósito, Señor. Señor, quizás nos hemos vuelto egoístas, Padre, en todo, pero hoy queremos volver nuestro corazón a ti y decirte, Señor, ayúdanos, te necesitamos. Ayúdanos a reaccionar, Padre, y poner todas las cosas delante de ti, Señor. Sigue hablándonos con esta palabra, Señor. Que en el lugar donde nos ha colocado y haciendo las cosas que hacemos diariamente, Señor, hacerlo con fidelidad, sabiendo que algo vas a hacer a través de lo que estamos haciendo, Señor, para impactar a otras personas. E igualmente, Señor, tener la plena certeza que cuando estemos en problemas, en dificultades, tú preparas algo, Señor. Tú dispones algo para también sorprendernos y ayudarnos a salir adelante. Que contando con tu ayuda, con tu bendición y tu compañía, Señor, podemos lograr todo aquello que se ha propuesto hacer en cada uno de nosotros, Padre. Gracias por enseñarnos, gracias por dirigirnos y gracias por tu amor inagotable. Te alabo, te bendigo y te exalto, mi Dios, mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén, amén. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana. Que Dios les bendiga grandemente en esta semana. Que sea una semana de bendición. Muchas bendiciones para todos.